Bienvenidos de nuevo al epicentro del salseo, al canal donde la farándula se desnuda ante nuestros ojos inquisitivos. Estoy que no quepo en mí de emoción por tenerlos aquí, listos para sumergirnos en las profundidades de los romances que nos obsesionan. Ya saben que aquí, en este rinconcito virtual, no nos conformamos con la superficie. Nosotros excavamos hasta encontrar la joya más brillante y jugosa del chisme. Y hoy, mis queridísimos, vamos a regresar a una pareja que, a pesar del tiempo y las idas y venidas, sigue viviendo en el corazón de muchos. Prepárense porque vamos a desmenuzar, a analizar, a diseccionar la posibilidad de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé. Ya oigo sus exclamaciones, pero si ya hablamos de esto la semana pasada. Tranquilos, mis ansiosos. Hoy no vamos a repetir los rumores que ya hemos escuchado hasta el cansancio. No vamos a caer en la trampa de las especulaciones vacías. Hoy vamos a ir un paso más allá. Hoy vamos a hablar con fundamentos, con pruebas, con datos que hemos recolectado con la paciencia de un arqueólogo y la tenacidad de un detective. Hoy, mis adorados chismosos, vamos a explorar con lupa la posibilidad real de una boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no una boda cualquiera, sino una boda de ensueño, una boda llena de detalles exclusivos, de secretos revelados, de sorpresas que los dejarán boquiabiertos. Hemos desplegado todo nuestro arsenal de investigación. Hemos rastreado huellas en las redes sociales como sabuesos tras una presa. Hemos interrogado a fuentes cercanas con la astucia de un interrogador experimentado. Hemos analizado cada declaración pública, cada mirada furtiva, cada gesto aparentemente inocente con la precisión de un cirujano. No hemos dejado piedra sin remover. Y créanme, el resultado es explosivo. Hemos desenterrado información que nadie más está contando. Detalles que revelan un plan cuidadosamente orquestado, una estrategia para mantener el secreto, un deseo ferviente de proteger su amor del escrutinio público. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de emociones a flor de piel. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta piscina de chismes, quiero pedirles un pequeño favor. Ya saben que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si aman el salseo, si disfrutan de las historias de amor y desamor, de las celebridades, si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, no duden en suscribirse al canal. Es la mejor manera de no perderse ni un solo vídeo y de animarnos a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este océano de chismes. Abran bien los ojos y agudicen el oído porque esto está que arde. Bien, ¿por dónde empezamos esta saga llena de intriga y pasión? La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un auténtico guión de telenovela, ¿no creen? Desde que sus caminos se cruzaron en el set de *Erkencicus Pájaro Madrugador, esa serie que nos robó el corazón a todos, la magia fue innegable. La química entre ellos era tan potente que podía encender una bombilla a kilómetros de distancia. La pantalla estallaba con una energía palpable, una conexión que iba mucho más allá de la simple actuación. Todos lo vimos. Los fans enloquecieron y comenzaron a tejer fantasías de un romance que trascendiera la ficción. Y durante un tiempo, ese sueño pareció hacerse realidad. Los rumores se propagaron como la pólvora. Las fotos robadas revelaban miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos. Todo apuntaba a que entre Can y Demet existía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de la amistad. La prensa del corazón turca no dejaba de hablar de ellos. Los fans crearon cuentas dedicadas a su romance, donde analizaban cada movimiento, cada palabra, cada señal. Y nosotros, desde este lado del mundo, no podíamos evitar emocionarnos con cada nueva noticia. Era como vivir un cuento de hadas en tiempo real. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad fue efímera. De repente los rumores de separación comenzaron a circular con la misma rapidez con la que se habían propagado los rumores de romance. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas, celos profesionales. Las razones eran múltiples y variadas, pero el resultado era el mismo: Can y Demet ya no estaban juntos. El castillo de naipes construido por los fans se derrumbó en 1000 pedazos. La tristeza invadió las redes sociales. El sueño se había roto. Y desde entonces han pasado los años. Ambos han intentado rehacer sus vidas, han explorado nuevas relaciones,
han seguido triunfando en sus respectivas carreras profesionales. Khan se convirtió en una estrella internacional, conquistando el corazón del público italiano y trabajando en proyectos en otros países. Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, agonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Pero a pesar del tiempo transcurrido y la distancia física, el fantasma de su romance siempre ha estado presente. Cada vez que Khan o Demet conceden una entrevista, la pregunta sobre el otro siempre surge. Cada vez que coinciden en un evento público, las miradas se cruzan y los rumores resurgen como aves fénix. Y cada vez que los fans recuerdan *Erkencicus*, la llama de la esperanza de una reconciliación se reaviva con renovado vigor. Es como si el destino se empeñara en volver a unirlos. Y ahora aquí estamos en pleno 2024 con una nueva ola de rumores que apuntan a algo mucho más grande, mucho más significativo que una simple reconciliación. Rumores que hablan de una boda secreta. Sí, lo sé, suena a locura. Después de todo lo que han pasado, después de tantos años separados, después de haber seguido caminos diferentes, ¿es realmente posible que Khan y Demet estén planeando casarse en secreto? Pues, según nuestras fuentes más confiables, la respuesta es, un rotundo y emocionante tal vez. A ver, antes de que se emocionen demasiado y empiecen a encargar el vestido de fiesta, déjenme aclarar un punto importante. No tenemos una confirmación oficial. Ni Khan ni Demet han emitido ninguna declaración pública al respecto. Pero hemos recopilado un mosaico de pistas, de indicios sutiles, de pequeños detalles aparentemente insignificantes que al unirlos conforman una imagen sorprendente, la imagen de una posible boda en el horizonte. Comencemos por lo más evidente, el reencuentro público. Hace algunos meses, Khan y Demet coincidieron en un prestigioso evento benéfico en Estambul. Las fotos de ese encuentro se viralizaron en cuestión de minutos. Se les veía sonrientes, relajados, cómodos el uno con el otro. Algunos testigos presenciales incluso aseguraron haber visto una chispa especial en sus miradas, una conexión que trascendía la simple cortesía. Por supuesto, podría tratarse simplemente de profesionalismo, de un gesto de buena voluntad, de una coincidencia casual. Pero la verdad es que la química entre ellos seguía siendo palpable, la energía entre ambos era innegable. Y lo más importante, ambos parecían estar abiertos a la posibilidad de una segunda oportunidad. Era como si hubieran dejado atrás el pasado y estuvieran dispuestos a explorar un nuevo futuro juntos. Después de ese encuentro fortuito, las cosas comenzaron a moverse a una velocidad vertiginosa. Khan y Demet retomaron el contacto en las redes sociales. Comenzaron a seguirse nuevamente en Instagram, a darle me gusta a sus publicaciones, a intercambiar comentarios sutiles pero significativos. Pequeños gestos, sí, pero gestos que no pasaron desapercibidos para los fans, ni para nosotros, por supuesto que no. Estamos entrenados para detectar el más mínimo indicio de romance. Y luego vino el misterioso viaje secreto. Según nuestras fuentes de máxima confianza, cuyos nombres no podemos revelar, por razones obvias, Khan y Demet se escaparon juntos a un destino paradisíaco, lejos del ruido y la atención mediática. No tenemos fotos que lo confirmen, no tenemos vídeos que lo demuestren, no tenemos pruebas irrefutables. Pero contamos con los testimonios de personas que los vieron juntos, que los reconocieron, que aseguran que estaban disfrutando de unos días de relax, romance y complicidad. ¿Dónde fue ese viaje? Algunos dicen que a las exóticas Islas Maldivas, otros que a la espiritual Bali, otros que a una isla privada en el corazón del Mediterráneo. Lo cierto es que el destino exacto sigue siendo un misterio celosamente guardado. Pero lo que sí sabemos con certeza es que ese viaje fue un punto de inflexión en su reconciliación. Fue un momento para reconectar, para recordar lo que sentían el uno por el otro, para sanar las heridas del pasado y para construir un nuevo futuro juntos. Y aquí es donde entran en juego los detalles inéditos que les prometí al principio de este vídeo. Agárrense fuerte porque esto va a explotar. Según una fuente muy cercana a Demet, Khan le propuso matrimonio durante ese viaje romántico. Sí, mis queridos chismosos, lo que oyen. Al parecer, fue una propuesta de ensueño, en un entorno idílico, con un anillo deslumbrante y unas palabras llenas de amor y emoción. Demet, obviamente, dijo que sí. Imaginen el momento. Pura magia. Pero aquí viene lo más interesante y lo que diferencia esta posible boda de cualquier otra boda de celebridades.
Can y Demet no quieren una boda pública, mediática, llena de flashes, alfombras rojas y exclusivas vendidas a revistas del corazón. Quieren algo íntimo, privado, significativo, rodeados únicamente de sus seres queridos, de las personas que realmente importan en sus vidas. Quieren una ceremonia sencilla, pero llena de significado, que refleje su personalidad y su amor auténtico. Quieren celebrar su unión de una manera discreta, sin las presiones ni las exigencias del mundo del espectáculo. Por eso han mantenido los planes en el más absoluto secreto. Solo un puñado de personas privilegiadas conocen los detalles de la boda. Sus familiares más cercanos, sus amigos más íntimos, sus representantes de confianza. Y ahora ustedes, mis chismosos favoritos, que son como de la familia. Les confiamos este secreto con la esperanza de que lo guarden con el mismo cariño que nosotros. Pero, ¿dónde se celebrará esta boda secreta? Esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos. Algunos dicen que en Estambul, la ciudad que los vio nacer como pareja y que fue testigo de su primer romance. Otros que en Italia, el país que le abrió las puertas a Can y donde ha cosechado tantos éxitos profesionales. Otros que en algún lugar exótico y remoto, lejos del bullicio de las ciudades y de la atención mediática. Según otra de nuestras fuentes infiltradas, la boda se celebrará en una encantadora villa privada en la Toscana italiana. Un lugar idílico rodeado de viñedos y olivares, con unas vistas espectaculares de la campiña toscana. Un escenario perfecto para una boda romántica e inolvidable, donde el amor será el protagonista indiscutible. ¿Quiénes serán los afortunados invitados? Pues, como les dije, la boda será muy íntima y selectiva. Se espera que asistan solo unas 50 personas, entre familiares y amigos cercanos de Can y Demet, así como algunos compañeros de trabajo y representantes que han sido fundamentales en sus carreras. ¿Y el vestido de novia de Demet? ¡Ay, el vestido de novia! Según lo que hemos podido averiguar, Demet ha elegido un diseño exclusivo de un reconocido diseñador turco, famoso por su elegancia y sofisticación. Un vestido que refleja su personalidad y su estilo único. Y el traje de Can, pues al igual que Demet, Can ha optado por un diseño clásico y elegante, pero con un toque moderno. Un traje a medida, confeccionado por un sastre italiano de renombre, que le sentará como un guante y le hará lucir aún más guapo de lo que ya es. Pero lo más importante de todo no es el lugar, ni los invitados, ni los vestidos. Lo más importante es el amor que Can y Demet sienten el uno por el otro. Un amor que ha superado obstáculos, distancias, malentendidos, críticas y presiones externas. Un amor que ha renacido de las cenizas y que ahora está listo para florecer en todo su esplendor. Un amor que nos inspira a creer en los finales felices. Y si todo esto se confirma, si realmente Can y Demet se casan, será sin duda una de las bodas más esperadas y comentadas del año. Una boda que nos recordará que el amor verdadero existe, que las segundas oportunidades son posibles y que a veces, los sueños más locos se hacen realidad. Será una boda que nos dará esperanzas a todos los que creemos en el poder del amor. Así que, mis chismosos, estén muy atentos. Porque en las próximas semanas, en los próximos meses, seguramente tendremos más noticias sobre este tema. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para contárselas todas, sin excepción. No se pierdan ni un solo detalle. Estén preparados para recibir la primicia de la boda del año. Y hablando de detalles, déjenme contarles una última cosa que me tiene súper intrigada y que podría ser la prueba definitiva de que la boda es inminente. Hace poco, Demet fue vista luciendo un anillo sospechoso en su dedo anular izquierdo. Un anillo discreto, elegante con un diamante brillante de un tamaño considerable. Un anillo que podría ser el anillo de compromiso. Por supuesto, Demet no ha confirmado ni desmentido nada. Pero la verdad es que el anillo le queda de maravilla y que le da un brillo especial a su mirada. Es como si irradiara felicidad. Así que quién sabe, tal vez pronto tengamos una confirmación oficial de que Can le ha pedido matrimonio y de que la boda está en camino. Crucemos los dedos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo explosivo, lleno de chismes jugosísimos, detalles inéditos y rumores emocionantes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Para resumir, hemos explorado la posibilidad real de una boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir, después de un reencuentro público, un viaje romántico y una propuesta de matrimonio inesperada. Aunque no tenemos una confirmación oficial, hemos recopilado un mosaico de pistas que sugieren que algo grande está pasando entre ellos.
Y si todo esto se confirma, será una de las bodas más esperadas y comentadas del año. Una boda que nos devolverá la fe en el amor verdadero. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final y por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet se casarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué les parecieron los detalles inéditos que les conté? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan sobre este posible romance. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto más chismes, noticias y actualizaciones sobre el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. En mis redes sociales encontrarán contenido exclusivo que no verán en ningún otro lugar. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos. Denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre esta posible boda. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más sorpresas. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es el alimento del alma. No se queden sin su ración diaria. Adiós.